tardes. Muy buenas tardes. Eh, Nos encontramos aquí perdón por el ruido, nos encontramos aquí en la sesión número 5, Textos y Visiones del Mundo. Déjenme compartirles la presentación. Muy buenas tardes, Emilia. Gracias Buenas tardes. por conectarte esta tarde y antes que nada, una disculpa por lo de ayer. Fue un imprevisto familiar, entonces que afortunadamente se solucionó y que bueno, ya estamos aquí para revisar con ustedes los materiales y las actividades de la semana número 3, Textos y Visiones del Mundo, del módulo Leer y Escribir para Conocer y Comprender mi Mundo. Es la semana o la unidad, como quieran ustedes verlo. Para esto tenemos la siguiente agenda, que se trata sobre todo de explicar. También va a ser una agenda que se va a continuar el día de mañana, como generalmente se hace, pero bueno, algunas de esas cosas son independientes entre la sesión de hoy y la sesión de mañana en este mismo horario. El objetivo de la sesión 5 lo marcaremos en unos momentos, y los conocimientos previos, también los temas de la semana, lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 5 y 6, aunque en realidad la 6 es un foro de integración que me gustaría que también leyéramos con mucho cuidado. Lo referente al plagio, que repetimos cada semana, una actividad de reforzamiento, las dudas generales, los temas de la sesión próxima, que es la sesión con la cual cerraríamos la semana número 3 o la unidad número 3, la despedida, que tiene que ver con la sección de mañana o con la clase de mañana, que también es bastante importante. Bueno, pues ahora sí, me gustaría primero... déjenme... Aquí está. El objetivo de esta semana es poder conocer la diferencia, mejor dicho, poder conocer de estas sesiones, poder conocer la importancia del concepto que se llama experiencia estética. Vamos a poner un video al respecto, pero sobre todo que ustedes puedan aplicar la experiencia estética y saber cuándo se está experimentando una experiencia estética y cuándo no se está experimentando una experiencia estética. Es más o menos sencillo distinguirlo, pero me gustaría que ustedes tuvieran bien claro cuándo es una y cuándo es la otra. Es decir, cuándo puedo sufrir o experimentar, no sufrir es una mala palabra. Para definir esto es experimentar la experiencia estética, cuando sí es necesario que la experimente y cuando no es necesario que la experimente. Hay un video que es bastante clarificador al respecto, aunque podría ser que tenga algunos conceptos un poco abstractos, un poco oscuros, pero siempre con el fin de que ustedes puedan aprender y avanzar hacia lo que hemos venido haciendo. Recuerden que empezamos de cosas de lectura, distinción de géneros literarios, la escritura muy básica, y avanzamos con comprensión lectora, ortografía, redacción, ¿no? Esos son los temas que no están en la plataforma, pero que considero importante que ustedes revisen y también que puedan repasar, ¿no? Porque tal vez hace mucho tiempo que no los toman o que no los desarrollan, digámoslo así. Y lo que esta semana se trata de desarrollar es... repito, la importancia de, una combinación. La primera combinación es la importancia de los textos clásicos, de los textos antiguos, para ver si hay algún impacto de los textos antiguos que se escribieron hace muchísimos siglos a los textos, a las problemáticas actuales y cómo se relacionan una con la otra. Segundo, es reiterar la importancia de la literatura en Internet, y vamos a intentar acercarnos un poquito a otras propuestas literarias. Nosotros estamos muy acostumbrados a que un libro, o en menos en este bloque, se trata de literatura, y entonces dicen, pues la literatura se da a través de los libros, perfecto, vemos, hay un PDF, ustedes buscan en internet, etcétera. Eso es más o menos lo que están acostumbrados a hacer hasta ahora. Lo que yo voy a proponer el día de hoy son diferentes propuestas estéticas que tienen que ver con literatura. Es decir, ustedes me van a decir, ¿esto es un texto literario? Sí o no, y por qué. Y hay diferentes formas de acercamiento, diferentes formas de literatura, de tal manera que ustedes a lo largo de estas 2 semanas, sería la tercera, ustedes puedan determinar si eso es un texto literario o realmente no lo es, ¿no? Entonces, a su juicio, por supuesto, pero hay cosas que debemos remarcar o hay cosas que debemos aclarar.
Una de esas cosas es saber por qué no es un texto literario algo o por qué sí es un texto literario algo, ¿no? También esas son dos cosas que remiten bastante importancia para nosotros, al menos en este módulo. Entonces, lo que vamos a hacer, otra vez para cerrar con esto, primero es ver qué es una experiencia estética, es decir, cuándo un texto literario es un texto literario, cuando sufro o cuando experimento, mejor dicho, perdón por la palabra de nuevo, cuando experimento una experiencia estética. En ese caso será un texto literario o será algo artístico. Eso siempre tiene que ver con el arte, por supuesto, la experiencia estética. Y también les voy a mostrar algunas referencias o algunas propuestas a las cuales probablemente no estén tan acostumbrados como texto literario. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Por supuesto, con la literatura en Internet. No todo en Internet tiene que ver con poner un PDF, poner un poema y demás. Hay algunas propuestas diferentes que me gustaría que ustedes conocieran, que incluso están en la misma página, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar más o menos rápido. Este es el objetivo de la sesión en particular. Les hablé de toda la semana, pero este en particular es de la sesión y es comprender la relación entre literatura y sociedad. Eso es lo primero. Conocer la literatura en Internet. Familiarizarse con el concepto de experiencia estética. Son los tres objetivos que van a estar el día de hoy. Uno en particular con el que empezaríamos sería el número 3, que qué es una experiencia estética y cómo se desarrolla una experiencia estética. Recuerden, nada más voy a hacer un pequeño resumen. Nosotros vimos en la primera semana cuáles, es más, aquí se las puedo mostrar. Vimos en la semana 1 en arte y expresión comunicativa, qué es la lectura, cuáles son los géneros literarios, cuál es fondo y forma, cómo distinguir y analizar un texto literario. Eso fue en la semana número 1. En la semana número 2, como ustedes lo vieron aquí, cuál es la relación entre la literatura y la sociedad, cuándo es ficción, cuándo no es ficción, y hicimos un repaso histórico de los textos literarios. También vieron algunos textos en lenguas originarias que les ayudaron mucho a elaborar sus actividades integradoras número 3 y 4. Y en esta tercera semana, la penúltima del módulo, ustedes van a poder relacionarse con los textos clásicos, textos muy viejos, antiguos, digámoslo así, que tienen una relación directa o no. Ustedes me lo van a tener que aclarar si tienen una relación directa con esto o no, ¿no? O sea, con los textos actuales. De hecho, en la actividad integradora 5, que es la que tienen que ver, leer una obra que se llama Las nubes, de Aristófanes, ustedes tienen que contestar qué situaciones tienen que ver con las situaciones actuales, es decir, si hay una relación directa entre lo que leyeron y las relaciones actuales que tenemos nosotros. Para esto es importante que nosotros conozcamos el concepto de experiencia estética, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el concepto de experiencia estética y lo único que les voy a pedir, Emilia, ya sea por la voz, es que estoy escribiendo la pregunta. ¿Qué es una experiencia estética? Es lo que me van a tener que contestar hacia el final del video. Repito, ¿qué es una experiencia estética? Lo voy a poner, van a verlo y luego me vas a contestar. Repito, Emilia, ya sea por la voz o si quieres por el chat. ¿Qué es una experiencia estética? Con base en eso vamos a tratar de desarrollarlo y vamos a ver cuándo se está cumpliendo, por lo menos de los textos que hemos leído hasta ahora, de Frankenstein, La debutante y las 3 obras de la semana 1, que son el poema de Sor Juana, el texto que se llama El rey burgués y La verdad sospechosa, que es la obra de teatro de Juan Ruiz de Alarcón, cómo esas cumplen o no una experiencia estética, y también les voy a mostrar así la literatura en Internet. Así que vamos con el video que se llama Experiencia Estética. Dura como 3 o 4 minutos. Viene aquí uno que se llama Estética y quiero que antes de empezar observen por favor esta gráfica, estos círculos que son contenido. El análisis literario tiene que ver con el contenido de la obra, por ejemplo Frankenstein, de qué trata, luego el contexto en el que se analiza. Contexto que se analiza es que ustedes en ciertas circunstancias pueden analizar un texto literario basado en ciertos parámetros, y el contexto en que se elaboró, pues ahí sí es lo que les piden en la presentación de la semana pasada, en la actividad integrada número 3, que son todas las diapositivas que vi ahí, y es
cuándo se escribió, dónde se escribió, bajo qué circunstancias se escribió, si la escribió en este caso por una especie de apuesta o por una especie de reto. Ya escribió una novela como Frankenstein, y algo tan importante, al menos para nosotros en la literatura, es qué podría haber estado sucediendo en el mundo o en general en su país o en su localidad para que escribiera ese tipo de textos. Generalmente nunca están 100% asociados, pero hay una relación directa entre lo que escribo y lo que vivo. Normalmente no me puedo sustraer a lo que vi. Entonces, bueno, repito, nada más hay que poner mucha atención a la experiencia estética, porque puede ser un poquito complejo, aunque es muy aclarador, pero puede ser un poquito complejo. La segunda parte, la primera parte en general sí explica qué es una experiencia estética, qué es lo que espero que capte no solo Emilia, sino todos aquellos que nos acompañen viendo el video. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia e interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza, hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva. No es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva, es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad.
porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Muy bien, ahora sí, Emilia, ¿qué entendiste por experiencia estética? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos revisando en literatura? Lo bonito de la lectura, las emociones que te hace sentir cuando estás leyendo. ¿Eso lo haría positivo? Sí. Está muy bien. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en aquellos textos de terror como Frankenstein? Ahí no hay algo bonito, ahí habría experiencia estética para ti, ¿o ahí qué sucede? Yo digo que depende del punto de vista de cómo lo vea. Ajá. ¿Por qué? ¿Puedes explicar por qué? O sea, ¿por qué Frankenstein, por ejemplo, tendría experiencia estética o no tendría experiencia estética? Porque no es bonito. No, Frankenstein no es bonito, pero en sí el hecho en que, bueno, mi punto de vista de los sentimientos que tiene cuando tiene esa emoción de hacer algo. Ok, ahí encontramos una salida, digamos, de una manera de explicarlo. La experiencia estética normalmente implicaría lo bueno. Lo que sucede es que este video no plantea necesariamente cuando existe, por ejemplo, en la literatura de terror. Ahí no contempla la literatura de terror porque eso está basado en una época en la que probablemente la literatura de terror ni siquiera existía como tal o como la conocemos nosotros. Entonces son valores que le podríamos aplicar a un texto que no pertenece a cierta época. Eso es lo que justo, por eso me interesa tanto su opinión, que es lo que tendría que recoger en las actividades integradoras el foro de integración o actividad integradora número 6, ¿no? Entonces creo que ahí esa parte también es bastante importante. Vamos a hacer un ejercicio. Gracias, Emilia. Vamos a hacer un ejercicio de recordatorio o reforzamiento que tiene que ver con un texto y una comprensión lectora. Les voy a dar un texto. Emilia, les voy a dar un texto que se llama aquí. Bueno, se llama, no tiene nombre pues, pero es un texto. Voy a dejar que lo lean un ratito y luego les voy a hacer preguntas sobre él. Entonces lo que te pediría, como ahora tienes notas, puedes hacer alguna nota para después contestar una serie de preguntas. Esto es comprensión lectora muy básica, pero que les va a servir para reforzar, pues para empezar a reforzar la memorización, etcétera, ¿no? Entonces por ahí creo que puede ayudarles bastante. Entonces repito, les voy a poner una lectura, les voy a dar 5 minutos, tal vez un poquito menos, para que lo lean, tomen notas, tómense su tiempo, obviamente, esto estamos empezando apenas, tómense su tiempo, entonces van a leer el texto y les voy a hacer preguntas, pero ya no van a poder poder leer el texto de regreso, es decir, ya no voy a regresarme al texto, solamente van a aparecer las preguntas y esas son las preguntas que me gustaría que ustedes contestaran. Repito, eso es comprensión lectora muy básica, que igual no tienen que recordarlo como al pie de la letra, pero sí es importante que recuerden la esencia. Listo, les doy 5 minutos, Emilia, para que lo lean. Por favor, voy a apagar mi micrófono, pero no mi cámara. Les doy 5 minutos a partir de este momento.
Pueden tomar las notas que ustedes quieran. Bueno, listo. Vamos a revisar ahora sí, Emilia, las preguntas que tengo para ustedes el día de hoy, que son preguntas como muy básicas. Van las preguntas. ¿Cuál es la situación inicial del texto? Contesten lo que ustedes puedan o lo que entiendan por situación inicial. Vamos a ir viendo si está bien o no. Esto es reconocer las partes de una historia. ¿Qué detalle extraño nota Elena al entrar a su cuarto? ¿Cómo reacciona Elena al encontrar la nota? ¿Qué dice la nota que encuentra Elena? ¿Cómo cambia el estado emocional de Elena a lo largo del texto? ¿Y qué crees que significa la nota? Adelante. Nada más puedes numerarla si quieres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emilia. Situación inicial, detalle extraño, reacción, nota, cómo cambia el estado emocional, qué crees que significa la nota. Esto tiene que ver con los niveles que hemos visto en semanas pasadas, como el nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Son preguntas que están orientadas hacia ese punto. Entonces, pues creo que eso ustedes es importante que supieran, o por lo menos que me considero importante que ustedes recuerden
cuáles son las características principales de los niveles de lectura para que ustedes puedan ejercerlas. Un par de minutos, bueno, tal vez esto les tome un poco más de tiempo, Emilia, pero sí creo que les puede servir. Listo, Emilia, te escucho. La número uno. ¿Perdón? La número uno sería que Elena llega de la universidad a su casa. Perfecto, aquí vamos a ver. Ok, sí. ¿Qué detalle extraño nota Elena al entrar a su cuarto? Que la ventana está abierta y encuentra la nota. Muy bien. ¿Cómo reacciona Elena al encontrar la nota? Le da la 3 sería, le da ay. Nos regresamos. ¿Cómo reacciona Elena al encontrar la nota? Pues le da nervios, le da miedo. Muy bien. Espera. Listo. ¿Cómo cambia el estado emocional de Elena a lo largo del texto? O sea, ¿cómo empezó y cómo terminó? Pues al final se queda con un nudo en el estómago porque no recuerda si dejó la ventana abierta. ¿Y cómo empezó? Pues llegó a su casa y se puso nerviosa porque vio la ventana abierta. Claro, entonces empieza en una situación de aparente tranquilidad y va evolucionando, cambiando hasta una situación un poco angustiante. Ese desarrollo es el que me gustaría que marques, por ejemplo, en algunos ejercicios que les van a poner. Ese ejercicio de empezó tranquila, pero algo cambió. Eso es importante. Sí. Última, ¿qué crees que puede significar la nota para ti? ¿Qué significa la nota? Pues que alguien entró a su casa. ¿Pero qué significa? Nos vemos mañana, no faltes. Pues que tiene que ir a algún lado. Que tiene que ir a algún lado, pero un poco más allá, tal vez que se encontró con alguien de su pasado, alguien que no quiere ver, etcétera, ¿no? Entonces, nada más, esa probablemente sea la última pregunta, sea las más complicadas, porque tiene que ver con el nivel inferencial o el nivel crítico. Pero el que se puede significar la nota significa más bien como, no sé, significa esperanza, desesperanza, significa estabilidad, significa preocupación. ¿Qué significa más allá de lo que dice la nota? Que la nota es muy fácil de entender, pero que de hecho dice, nos vemos mañana, no faltes. Entonces ella está angustiada, pero significa otra cosa. ¿Qué puede significar? Pues puede significar angustia, puede significar cuentas pendientes, puede significar venganza, puede significar matrimonio, etcétera, pero pues es algo que tú tienes que determinar, ¿no? Este es un ejercicio básico de lectura que nos va a permitir
a mí ubicar algunas preguntas que todavía no están siendo claras, en particular las últimas, las de inferencia y nivel crítico. También es leer un poco despacio, se trata también un poco de leer un poquito despacio y encontrar la mejor forma de ir contestando cada una de ellas. Algunas sí son localizables de manera muy puntual en el texto, algunas no. Entonces nada más, a medida que las preguntas van avanzando, el nivel de dificultad aumenta, y creo que esa es la parte que bueno, hay que seguir repasando. Entonces, los temas de la semana son experiencia estética, que ya pusimos un video al respecto, literatura y sociedad, que ahorita vamos a ver un poco más a fondo, y literatura en internet. Lo que hay que saber, nada más, sobre todo el punto número 1 y el punto número 2, 1 y 2 y 5 son creo que los más importantes en esta parte. El 1, el autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra, es decir, el autor agarra lo que está en lo que tiene a su alrededor y lo usa para hacer una obra literaria. Por ejemplo, Frankenstein. La autora de Frankenstein utilizó cosas que de verdad estaban sucediendo en la realidad en la cual ella se desarrollaba, y lo que hizo fue transformarla, no hizo otra cosa. Pero esta transformación sí es importante porque nos deja ver a nosotros cómo transformó las cosas Mary Shelley, ¿no? O sea, qué elementos tomó en cuenta para cambiar la realidad. Es evidente que el monstruo como tal no existe, pero lo que sí es importante es la forma en que ella le dio ese tratamiento, cómo lo quiso hacer, para qué, en qué se inspiró, en qué se basó, qué estaba pasando en su vida, qué estaba pasando en su entorno, cómo vivía. Todo eso nos interesa un poco para investigar por qué hizo lo que hizo Mary Shelley. Número 2, las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. Es lo mismo que está pasando aquí. Mary Shelley toma aspectos de su vida cotidiana y, por ejemplo, los traslada en la experiencia estética. Es decir, su pensamiento lo podemos ver reflejado en los textos literarios. Luego aquí viene comunidades en internet. Hay ciertas cosas, cambiando un poquito de tema, hay ciertas cosas que a lo mejor no nos gustan probablemente, que es hacia donde vamos a dirigirnos ahora, no nos gustan, pero no quiere decir que no sean literatura o que no puedan ser literatura. La otra es otras manifestaciones literarias, y la otra es la escritura. Me gustaría que ahora, bueno, ahorita aquí está, son las reglas de comunicación virtual: saludar, respetar, escribir, ser claro, escribir de acuerdo a las normas ortográficas, respetar la privacidad, brevedad y concisión, y de dónde tuviste los comentarios. Vamos a saltar a la actividad integradora número 5, pero me gustaría, sí, la 5 creo que está bien. Me gustaría que ustedes pudieran comprender que hay textos muy antiguos que probablemente nos generen cierta curiosidad. Algunos no nos van a gustar, eso es más o menos normal. Lo que creo que quiero destacar en ustedes es que hay ciertos parámetros que podrían ser interesantes. Uno de ellos es las similitudes que tiene un texto que se escribió hace 400 años, 500 años o la cantidad de años que ustedes quieran, con las manifestaciones que hay actualmente. Es decir, Emilia, por ejemplo, y también los que nos van a ver en casa después en el video. Si yo les digo, oigan, hay una historia de un hijo que es un mantenido, es un nini y lo mantienen sus papás y se dedica solo a ser un flojo y a salir durante fiesta. Eso pasa en la vida cotidiana, pasa en mi barrio, pasa en mi calle, pasa en mi casa, yo qué sé. Y si la respuesta es sí, entonces estamos encontrando una similitud entre la literatura antigua, la vida y la literatura actual. De eso se desprende muchísimo la importancia de revisar los clásicos, que es nuestro propósito de esta semana. Revisar textos tan antiguos que parezcan nosotros que nos quedan muy lejanos, que yo no vi eso, que no me gusta, etcétera, para convertirlos en textos que de una u otra forma tienen que ver con nuestra vida o se han relacionado con nuestra vida en algún punto, ¿no? Y prueba de ello es la actividad integral número 5, en la cual ustedes deben hacer una adaptación de las nubes o de una historia de las nubes que les va a ayudar muchísimo. Entonces, es muy importante que sigan esta instrucción. Primero debes ver la reseña de las nubes y para saber de qué trata toda la obra, no solo una parte.
Igual que lo hicimos con Frankenstein, donde les ponían un resumen, aquí también les ponen una reseña. Luego debes leer las páginas 1 a 22, o sea, debes leer 21 páginas de las nubes, es la primera parte. Después debes contestar el documento. ¿De qué documento se trata? Vamos a ver. Listo. Ahí está el documento. El documento se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, que es el equivalente a la actividad integral número 5. Después dice reflexiona y responde a las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas mencionadas de las nubes de Aristófanes. Recuerden, por favor, porque ya califiqué un par, que deben entenderlo con 5 renglones. Colocan 5 renglones, por favor. ¿Cuál es el argumento? Y le ponen 5 renglones. Me explican, ustedes saben qué es argumento y si no se acuerdan les voy a pedir que revisen la semana número 1 en el material específico que se llama Fondo y Forma. Ahí en ese viene qué es un argumento. Y ahí dice cuáles son los personajes, igual 5 renglones, explicando qué función tienen en la obra. Se los estoy escribiendo para que no haya conflictos. Repito, ¿quiénes son los personajes? Me pones los 3 más importantes y dice qué función tienen en la obra. Eso es vital para entenderlo. Luego viene cuáles son las características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes. O sea, me ponen el protagonista es avaro, trata mal a la gente, o es muy amable, o es muy bueno, etcétera, ¿no? Se deja de los demás, es débil, yo qué sé, ¿no? Hay muchas formas en las cuales ustedes pueden ejercer su análisis, pero lo más importante es que otra vez que cumplan 5 renglones. Las preguntas que tienen la letra A, B, C, D y E, todas se completan con 5 renglones, de lo contrario no están cumpliendo con el párrafo que se pide y con lo más básico de prepa en línea C. Luego, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Aquí también 5 renglones, por favor. Y la última, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Y también pones 5 renglones, por favor. Ya que los tienes muy bien estructurados, tienes que, te ponen una segunda sección, tienes que escribir un cuento de 15 a 20 líneas y grabar un audio. Debes seguir esos pasos para que no haya ningún conflicto. Dice, estructura tu cuento, genera ideas, ordénalas, luego reflexiona, no lo escribas, o puedes escribirlo, pero no es necesario que lo copies aquí. Grabas un audio con base en la estructura que por lo menos dure 1 minuto, por lo menos. Luego sube tu audio aquí, asegúrense por favor que los permisos fueron otorgados porque hoy califiqué un par y tenían restricciones, por supuesto no puedo verlo, escucharlos más bien y no los puedo calificar, por lo tanto están perdiendo muchos puntos. Escribe tu cuento en el espacio y mejóralo, ¿no? Por favor, no lo olviden, respeten el número de líneas o renglones correspondientes, que en este caso serían 15 a 20. La tercera y última sección de esta actividad dice que les piden contestar unas preguntas que también tienen que contestarse en 5 renglones. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? Ustedes me lo van a explicar porque ya lo hicieron. ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales de las actuales? Es decir, ¿se parece algo lo social con lo actual? Y dice el inciso B, podemos aprender mientras nos reímos o divertimos. Ejemplo en 5 renglones, justifica tu respuesta. ¿Y qué diferencias encontraste entre contar un cuento en audio y escribirlo? ¿Cuáles son las diferencias entre lo que hiciste grabando y con lo que hiciste escribiendo? Ahí generalmente me contestan que les dan algunos nervios grabar su voz y que se ponen muy nerviosos y demás, pero yo les recomiendo que mejor me cuenten su experiencia. Pues me gustó porque elegí un texto, me gustó porque hice la adaptación, me gustó porque me gustó la lectura, o también se vale no decir no me gustó la lectura, pero también tienen que explicar por qué. Esa parte es vital. Y al final recuerden, por favor, no son obligatorias, pero las fuentes de referencia, si usaron textos, por ejemplo, aquí usaron las nubes y la reseña de las nubes, si ponen algo más, me ponen poner ahí las nubes con el formato APA que hemos venido practicando desde la semana número 1 hemos venido practicando esto. Entonces creo que por esa parte no estoy confiado en que lo harán bien, nada más es que cumplan las especificaciones de las fuentes de referencia y de la actividad, ¿no? Entonces, por favor, si hay alguna duda, Emilia, avísame.
Voy a pasar a la actividad integradora número 6, que serían los foros evaluables. Es exactamente lo mismo. La actividad 6 es el equivalente de los foros evaluables, son exactamente lo mismo y tiene estas características. Bueno, esos son los requisitos que también ya les puse, gracias. Ya les puse los requisitos, se los puse me parece que ya 2 veces, se los puse el lunes y se los puse hoy, que tienen que ver con las participaciones, el tipo de participación que yo espero y la calidad de las participaciones. Como dice, debe desarrollarse en un párrafo. Este párrafo debe tener entre 5 y 8 renglones, es muy importante, creo que ahí lo borré, pero repito, el párrafo debe tener entre 5 y 8 renglones. Es vital que ustedes puedan revisar esto del párrafo entre 5 y 8 renglones. De lo contrario va a ser bastante complicado que tengan todo el puntaje, ¿no? Entonces, pues más bien por eso. Deben participar una vez al día y deben colocar reglas en etiqueta y ortografía. Sobre todo cuidarlas, contestar de manera afectiva a los demás y tratar de no lastimar los sentimientos del resto de las personas que pudieran participar en este módulo o que están participando activamente igual que ustedes. Hay 2 cosas ahí que sí están muy penalizadas. La primera es no tener 5 participaciones en 5 días distintos. Tenerlos en 4 está bien, es decir, si yo empezara la actividad, el foro hoy, era miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, está perfecto, pero si lo empiezo hoy, porque no, hoy es jueves, no miércoles. Si lo empecé ayer es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, está perfecto. Si lo empecé hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, ya me falta 1, entonces eso ya me descuenta puntos. Y el peor caso es cuando ustedes lo hacen en solo un día, por ejemplo, que todos lo hicieran el domingo, tiene 5 participaciones en un solo día y eso no es la idea. La idea de un foro que tiene 5 participaciones es que pongan una diaria, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. De lo contrario van a estar perdiendo puntos y depende de la calidad de su escritura. Si solo me ponen un renglón y participan el domingo, pues desafortunadamente no pueden esperar altas calificaciones y el foro también tiene un valor bastante similar al texto, a las actividades integradoras, al resto de las actividades integradoras. Por eso es que considero que es tan importante. Entonces, por favor, cuídenlo, cuiden su participación, participen todos los días, coloquen 5 a 8 renglones, sigan las reglas de la etiqueta, sigan la ortografía, por favor. Recuerden que si van a poner fuentes de referencias o citas textuales, coloquen el paréntesis, como lo hemos hecho en las actividades recientes, incluido el uso de inteligencia artificial, si se descubre que ustedes utilizaron de manera nociva y no como una fuente de referencia más, puede ser como una enciclopedia, y ustedes pueden consultar inteligencia artificial. El problema es que se les va a poner una calificación muy negativa porque están utilizando algo que es lo mismo que plagio, están utilizando una fuente sin darle crédito, lo cual, repito, está bastante penalizado. Vamos a observar para finalizar esta sesión de hoy con el video. El video se llama Adaptar una obra de teatro, pero no lo voy a ver completo, lo voy a ver en un par de minutos, son 3 minutos más o menos, donde dice adaptar una obra de teatro clásico al contexto actual, que es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes pueden modificar los nombres, pueden modificar la estructura de la obra, pueden modificar el lugar donde se desarrolla, es la adaptación que tienen que hacer, pero lo más importante es que ustedes lo que sí no pueden hacer es modificar el mensaje. Es decir, si el tema de la obra es que un papá y cómo solapa a su hijo, entonces ustedes deben conservarlo. Pueden pasarlo en la Sierra de Guerrero, pueden hacerlo en la Ciudad de México, pueden hacerlo en Pachuca, etcétera, donde estén, en Monterrey, no sé, pero tiene que seguir conservándose la anécdota básica. Y esa es, creo que la parte que a veces se les olvida. Hacen cualquier cosa pensando que esa es su adaptación. La adaptación es conservar lo mismo, pero adaptarlo a nuestros días. Le puedo cambiar el nombre, repito, el lugar donde se desarrolla, la época, eso lo puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar es, digamos, la moraleja. Eso es lo que no podría cambiar. Le voy a adelantar un poquito porque no toda esta parte nos es útil. Hola, en este video te voy a enseñar 4 beneficios de usar el buscarex en lugar de buscar B. Esto porque de la obra, cómo se mueve, valores, los personajes, adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público.
Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas. Incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada del cine, realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió. Pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes. El hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conocen Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Dale a like y suscríbete. Comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Estos es básicamente algunos consejos a partir de un video para que ustedes puedan adaptar en su actividad integradora 5 los textos, ¿no? Para finalizar, si tienes alguna pregunta, Emilia, les quería mostrar solo una cosa más. En la actividad integradora 6, les piden revisar algunos elementos, 2 páginas en particular, las voy a abrir ambas y nada más se las voy a mostrar de manera rápida y ustedes lo que ustedes tienen que determinar en la segunda participación, si esos textos son literatura o no, solamente eso, no tienen que hacer más. Entonces vean, por ejemplo, que es el segundo, me parece que es el segundo que aparece, que se llama Bestiario Marino, y tú puedes ir navegando a través de ella. Vean, es una cosa que a lo mejor nos puede parecer un poco extraña a nosotros, pero que ustedes van a decir, ¿eso es literatura? No, es una forma diferente de hacerlo literatura. Vean cómo se mueve, por ejemplo, y aquí viene, digamos, una explicación más general. También lo podemos poner en audio, acá. Fábula del calamar que quiso ser actor. Vean, por ejemplo, entonces si me regreso, por ejemplo, tiene otro que se llama Globo, me regreso más tiempo, se llama Pez abisal, si regreso más son cosas del mar, aquí tiene la explicación, gusano de mar, de hecho, y viene aquí... Gusano de mar.
como una especie de poema. Casi inmortal, nunca deja pasado a cuestas. Ciencia atrofiada que despierta. Entonces vemos ahí, por ejemplo, ya otra vez regresamos y ya podemos apreciar más o menos de manera clara cómo se desarrolla esto. Entonces ya le damos aquí, por ejemplo, aquí, y ya me pone cangrejo, vean cómo se mueve, aquí otro poema. Cangrejo violinista. ¿Sí? Bien. Ustedes lo que van a hacer es determinar para mí, si, bueno, para contestarme a mí, si esto es literatura o esto no, de plano no es literatura. Recuerden que cualquiera de las dos posturas se vale, por eso se llama foro de integración, para que ustedes puedan contemplar alguna de las dos respuestas sin importar cuál es. Lo que sí me importa es que justifiquen. Si yo digo esto no es así, porque esto no es así. Si yo digo esto es así, porque esto es así. Entonces depende muchísimo de cómo estén ustedes, ¿no? Este sería un ejemplo en el cual ustedes me van a decir si eso es literatura o no. Y luego me van a poner lo de Word Toys de Belén Gache, y eso es como una especie de diccionario animado. Pues vienen aquí las letras y vienen en cada una de ellas, incluso hay sonidos, y viene acá el idioma de los pájaros, mariposas, outer heavens, procesador, phone ring. Son cosas que a lo mejor nos pueden parecer un poco extrañas, pero que en general a algunos les parecen interesantes. Ven aquí, vienen cosas aquí. Vean cómo si tú quitas el cursor, se quita, y aquí viene otro, ¿sí? Y esos son sueños, tiene que ver con el sueño, evidentemente. Entonces, pues son cosas es material que yo les pido que revisen de tal forma que no les sorprenda en general, pues cuáles son. Cuando lleguen y digan, no, esto no es literatura, bueno, explíquenme por qué. Vean si están sufriendo o si están teniendo una experiencia estética ustedes, entonces puede ser que sea literatura. Si lo consideran bonito o positivo, como dijo Emilia al inicio de la sesión, obviamente lo van a considerar como literatura, pero si no, es probable que no. Repito, no tiene que ser siempre literatura para ustedes, pero tienen que explicar por qué. Y eso es lo que yo les pediría que se tomen el tiempo de hacer, porque al final tiene bastante relación con esto que está ahí. Otras formas de literatura actual. ¿Yo estoy conociendo otras formas de literatura actual o no? De acuerdo con eso, creo que ustedes van a poder determinar si sí o no y el nivel de participación. Entonces, bueno, nada más para que se acostumbren. Hay otras formas de literatura, hay formas nuevas de literatura, y creo que esas formas nuevas ustedes van a determinar si son literatura o no son literatura. Eso depende ya de ustedes y de sus gustos y de si tuvieron una experiencia estética o no, ¿vale? Eso es algo que quería aclarar sobre el foro de integración, y eso me gustaría que ustedes lo reflexionaran en casa para que puedan contestar de manera más consciente y mucho más clara de lo que están buscando, ¿vale? Emilia, ¿alguna pregunta? No, gracias. Muy bien, gracias. Ahora sí, me despido de esta sesión número 5 de jueves 3 de octubre de 2024, y nos vemos mañana a la misma hora para cerrar con la semana número 3. Si tienen dudas, por favor, avísenme. Mañana vamos a trabajar algunos ejercicios que tienen que ver con adaptaciones, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por haberse conectado esta tarde, y también gracias a los que van a ver el video un poquito más tarde. Hasta mañana y que estén muy bien.